¿Alguna vez has tenido un calambre tan intenso que lo recordaste durante días? Ese tipo de dolor súbito que aparece sin permiso, sin previo aviso, y que te obliga a detenerlo todo. Un dolor que no pregunta si estás durmiendo, trabajando, manejando o simplemente descansando. Llega, y toma control de tu cuerpo por completo. Imagina esto por un momento: estás profundamente dormido, tu respiración es lenta, tu cuerpo está relajado, y de pronto, una ola de dolor te atraviesa la pierna. Sientes como si el músculo se endureciera hasta un punto imposible, como si un puño invisible lo exprimiera con toda su fuerza. Tratas de reaccionar, pero el dolor te inmoviliza. Es tan intenso que por unos segundos no puedes pensar en nada más. ¿Te ha pasado? A millones de personas sí. Y la mayoría no entiende por qué ocurre. Pero lo más sorprendente es que estos calambres no son simplemente calambres. No son un capricho del cuerpo, no son una molestia aislada y mucho menos son algo que debamos ignorar. Detrás de ellos hay causas, hay mecanismos internos, hay señales que el cuerpo está enviando y que muchas veces pasamos por alto. Y quiero que te quedes hasta el final, porque el último capítulo revela una causa crítica, una que miles de personas ignoran y que, si la identificas a tiempo, literalmente puede salvarte la vida. Déjame hacerte unas preguntas más profundas. ¿Te ha pasado que el calambre aparece siempre en la misma pierna? ¿O que últimamente ocurren con más frecuencia? ¿O que ya no puedes predecir cuándo vendrán, y eso te hace sentir inseguro al caminar o hacer ejercicio? Si la respuesta es sí, entonces necesitas escuchar lo que sigue. Porque hoy no solo vamos a hablar de calambres. Hoy vamos a hablar de lo que realmente significan los calambres. Vamos a sumergirnos en la ciencia detrás del dolor, en cómo funcionan los músculos, los nervios, los minerales y la circulación. Porque un calambre no aparece por arte de magia. Un calambre es un mensaje. Un mensaje claro, directo y muchas veces urgente. Y aquí comienza la parte más importante. La mayoría de las personas solo conoce la causa más superficial: me faltó potasio, o camino mucho. Pero esa es solo la parte visible de un problema mucho más profundo. Hoy vas a descubrir las 7 causas más comunes, pero explicadas de manera sencilla y clara. Las 7 soluciones reales, las que sí funcionan y no simplemente los consejos de siempre. Y, sobre todo, cómo diferenciar un calambre normal de un calambre peligroso. Porque sí, existen calambres que pueden salvarte la vida, si sabes interpretarlos. Pero también existen calambres que, si los ignoras, pueden llevarte a una emergencia médica real. Y tengo que decirte algo con completa honestidad. La causa más peligrosa, la número 7, es una que la mayoría de la gente nunca imagina. Una causa silenciosa, subestimada, que puede estar ocurriendo en tu cuerpo sin que tú lo sepas. Pero cuando aparece, tu cuerpo manda señales muy específicas, y una de ellas son los calambres en una sola pierna. Por eso quiero pedirte algo: quédate hasta el final. No porque sí, no por retórica, sino porque el último capítulo tiene el potencial de protegerte a ti o a alguien de tu familia. Y la información que no sabemos es justamente la que puede ponernos en riesgo. Este video es mucho más que una explicación. Es una guía completa para entender tu cuerpo, para interpretar sus señales y para actuar a tiempo. A partir de este momento, vamos a desmontar mitos, descubrir verdades ocultas y, sobre todo, darte las herramientas para que dejes de vivir con miedo a ese dolor repentino que aparece sin avisar. Este video es para ti. Para quien sufre calambres cada noche. Para quien lo siente al caminar. Para quien tiene miedo de que algo malo esté ocurriendo. Y para quien simplemente quiere entender lo que su cuerpo está tratando de comunicar. Respira profundo. Prepárate. Porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar completamente tu relación con tu salud. Vamos a comenzar. ¿Qué son realmente los calambres? La explicación sencilla que nadie te da. Antes de que podamos hablar de causas, peligros o soluciones, primero debemos comprender qué es realmente un calambre. Y aunque parezca un tema simple, la verdad es que muy poca gente entiende lo que de verdad ocurre dentro del cuerpo cuando aparece ese dolor que te obliga a detenerlo todo. Muchos describen un calambre como un tirón, otros como un nudo, que aprieta desde dentro, y algunos incluso lo comparan con un latigazo que paraliza por completo.
pero ese dolor tan intenso no ocurre por casualidad. Hay un proceso interno, perfectamente físico y perfectamente medible, que explica por qué el músculo pierde el control de un segundo a otro. Imagina por un momento que tus músculos son como un motor eléctrico. No un motor cualquiera, sino uno que trabaja 24 horas al día, sin descansar, incluso cuando duermes. Este motor necesita tres cosas para funcionar de manera correcta y precisa: minerales, impulsos nerviosos y oxígeno. Esos tres elementos forman un sistema de comunicación que le dice al músculo cuándo contraerse y cuándo relajarse. Cuando todo está en equilibrio, el sistema funciona como una coreografía perfecta. El músculo recibe una señal nerviosa, contrae. Luego recibe otra señal, relaja. Y así, miles de veces al día, sin que tú tengas que pensarlo. Pero, ¿qué pasa cuando algo interrumpe esta coreografía? Aquí es donde las cosas se complican. Porque basta una pequeña alteración, un mineral que falta, una neurona que envía una señal errónea, una caída en el oxígeno disponible, para que el sistema se descontrole. Y cuando el sistema se descontrola, ocurre lo que tú sientes como un calambre. Una contracción involuntaria, intensa, repentina, que el cuerpo no sabe cómo detener de inmediato. Es como si el motor quedara, pegado, en la posición de contracción. El músculo se acorta de golpe, y se queda ahí atrapado, rígido, duro, doloroso. Tú intentas estirarlo, moverlo, respirar hondo, pero el músculo no responde. Está atascado. Este atasco muscular puede durar unos segundos, los que parecen eternos, o puede prolongarse durante minutos completos. Incluso, si la causa está presente de manera constante en tu cuerpo, el calambre puede repetirse varias veces al día o varias veces durante la noche. Pero aquí viene algo muy importante que casi nadie explica. Un calambre nunca aparece sin motivo. Nunca. Siempre hay una causa. Siempre hay un detonante. No existe el calambre espontáneo, ni el calambre por mala suerte. Tu cuerpo no te haría sentir ese dolor sin razón. Y esta es la clave para todo lo que veremos en este video. Cuando entiendes qué es un calambre y cómo funciona tu músculo, empiezas a comprender que el cuerpo no te está castigando, te está avisando. Está enviando una señal, una advertencia, un mensaje que necesita atención. A veces, la causa es sencilla: deshidratación, fatiga, falta de un mineral esencial. Otras veces, el origen es más profundo: problemas de circulación, compresión nerviosa, efectos secundarios de medicamentos o incluso enfermedades graves que se manifiestan con pequeños signos al inicio. Por eso este capítulo es tan importante. Porque sin entender el mecanismo interno, es muy fácil confundir un calambre normal con uno peligroso, o ignorar lo que podría ser una advertencia temprana. Así que recuerda esta idea fundamental. Un calambre es una contracción muscular involuntaria causada por una interrupción del equilibrio eléctrico, químico o nervioso del músculo. Ese desequilibrio puede tener muchas causas, y en los siguientes capítulos vamos a analizarlas una por una, desde las más comunes hasta las más serias. Entender el qué es nos prepara para entender el por qué ocurre. Y con eso en mente, ahora sí, pasemos a la primera causa real detrás de los calambres. Causa número 1, falta de sal, sodio, la causa más común e ignorada. Durante muchos años se ha repetido una idea que, aunque nació con buena intención, terminó causando más problemas que soluciones: la sal es mala. La escuchamos en comerciales, en campañas de salud, en programas de televisión, y mucha gente terminó reduciendo tanto su consumo de sal que hoy viven con una deficiencia sin darse cuenta. Pero lo cierto es que el cuerpo humano depende profundamente del sodio para funcionar. No es un capricho, es una necesidad biológica. El sodio es uno de los minerales que regula el equilibrio eléctrico del cuerpo, y sin ese equilibrio, los músculos simplemente no pueden funcionar bien. ¿Por qué el sodio es tan importante? Imagina tus músculos como cables que necesitan un flujo eléctrico constante para contraerse y relajarse. Ese flujo eléctrico depende directamente de la presencia de minerales como el sodio, el potasio y el magnesio. Son como las pilas que mantienen todo en marcha. Cuando el nivel de sodio baja demasiado, ese sistema eléctrico empieza a fallar. Los impulsos nerviosos no llegan correctamente al músculo y, como resultado, el músculo puede entrar en una contracción repentina, intensa y dolorosa.
Esa es la razón por la que la falta de sodio está detrás de muchos calambres nocturnos, esos que aparecen cuando estás durmiendo y te obligan a levantarte del dolor. ¿Por qué hoy tanta gente tiene deficiencia de sodio? Paradójicamente, porque hemos demonizado la sal durante demasiado tiempo. Muchas personas comen con muy poca sal, por salud, pero no se dan cuenta de que están eliminando un mineral esencial. A eso se le suma que sudamos mucho más de lo que creemos, especialmente si vivimos en zonas cálidas o hacemos actividad física. Tomamos más agua que antes, lo que diluye los minerales. Las dietas modernas están llenas de alimentos procesados, que tienen sodio artificial pero no sodio real útil para el cuerpo. Muchas personas evitan completamente la sal por miedo a la presión alta, sin saber que para la mayoría el problema no es la sal, sino el azúcar y los alimentos ultraprocesados. Síntomas claros de que te está faltando sal. La deficiencia de sodio no es silenciosa. El cuerpo manda señales muy claras. Calambres nocturnos recurrentes, sobre todo en pantorrillas o pies. Cansancio inexplicable, incluso después de dormir bien. Sed excesiva, sensación de que nada sacia. Dolores frecuentes en las piernas, como punzadas o tirones. Mareos suaves al levantarte, por baja presión. Dolor de cabeza o sensación de fatiga mental. Mucha gente vive con estos síntomas por años, sin imaginar que el origen puede ser tan simple como falta de sodio real. ¿Y cuál es la solución? Recuperar el sodio real. No estamos hablando de comer snacks salados o productos envasados llenos de aditivos. Esos contienen sodio, sí, pero del tipo que estresa al cuerpo, no el que ayuda. La solución real es añadir sal natural y auténtica a la alimentación diaria. Las mejores opciones incluyen sal rosada auténtica del Himalaya, sal de roca natural, sal marina sin refinar. Estas sales provienen de minas o fuentes antiguas y mantienen su composición original, una mezcla de sodio y otros minerales traza que el cuerpo reconoce fácilmente. ¿Cuánta sal necesitas? No se trata de exagerar, sino de recuperar el equilibrio. Para muchas personas, añadir una pizca extra de sal natural en las comidas del día puede hacer una diferencia enorme, más energía, menos dolor, menos calambres y mejor hidratación. Incluso algo tan sencillo como un vaso de agua con una pizca de sal natural en la mañana puede ayudar a estabilizar los niveles. El dato clave. Cuando falta sodio, los músculos no tienen suficiente electricidad para funcionar adecuadamente. Y por eso se contracturan, se tensan y duelen. Por eso, la falta de sal es la causa más común e ignorada de calambres musculares, especialmente en adultos mayores. Ahora que entiendes la importancia del sodio, podemos avanzar a la siguiente causa, que muchas veces se combina con esta, y empeora aún más los calambres. Causa número 2, deficiencia de electrolitos esenciales, magnesio, potasio y calcio. Si hay algo que la mayoría de personas subestima, es la importancia de los electrolitos. Y no hablamos únicamente de bebidas deportivas. Los electrolitos son minerales cargados eléctricamente que permiten que cada músculo, cada célula y cada impulso nervioso funcione correctamente. Lo sorprendente es que muchos expertos coinciden en algo alarmante. 9 de cada 10 personas hoy tienen deficiencia de magnesio o potasio, y ni siquiera lo saben. Y esta deficiencia es uno de los detonantes más directos y frecuentes de los calambres musculares, desde los que aparecen al dormir hasta los que surgen al caminar, hacer ejercicio o simplemente estirarte. ¿Cómo llegamos a este problema? No es solo una cuestión de mala alimentación. Es una combinación de factores que se han acumulado con el tiempo. 1. Suelos agrícolas empobrecidos. Hace 50 o 60 años, los vegetales que consumíamos tenían una densidad mineral muy superior. Hoy, debido al uso intensivo del suelo, pesticidas y métodos de cultivo acelerados, los alimentos contienen menos magnesio, menos potasio y menos micronutrientes en general. Es decir, aunque comas saludable, puedes seguir teniendo carencias. 2. Dietas modernas cargadas de productos procesados. La mayoría de alimentos en paquetes tienen calorías, azúcares y aditivos, pero casi nada de minerales reales. Esto hace que el cuerpo funcione, apagado, sin el soporte eléctrico necesario. 3. Estrés crónico. El estrés consume magnesio a una velocidad enorme. Cuando estás estresado,
tu cuerpo libera hormonas que agotan tus reservas. Por eso, después de un día difícil, muchas personas sienten temblores musculares, tics en los párpados o calambres súbitos. 4. Medicamentos que interfieren con la absorción. Diuréticos, antiácidos, algunos antihipertensivos y ciertos antibióticos pueden reducir la absorción de minerales esenciales. Muchas personas toman estos medicamentos durante años sin saber que alteran su equilibrio electrolítico. 5. Sudoración, ejercicio y dietas bajas en carbohidratos. Cualquier actividad que aumente la pérdida de líquidos aumenta también la pérdida de electrolitos. Incluso caminar bajo el sol o dormir en una habitación calurosa te hace perder sodio, potasio y magnesio. Además, las dietas bajas en carbohidratos, sin suplementación adecuada, aumentan la excreción de minerales, lo cual puede provocar calambres intensos. ¿Qué ocurre dentro del músculo cuando faltan estos minerales? Cuando hablamos de magnesio, potasio y calcio, hablamos del trío eléctrico del cuerpo. El potasio permite que el músculo se relaje. Si falta, el músculo queda tenso e irritable. El magnesio estabiliza la función nerviosa y evita que el músculo se contraiga de forma descontrolada. Es como el freno del sistema. El calcio permite que el músculo se contraiga correctamente. Pero si no está equilibrado con magnesio, causa contracciones irregulares y dolorosas. Cuando uno de ellos falta, o peor aún, cuando faltan varios al mismo tiempo, el sistema nervioso y los músculos pierden sincronización. La contracción se vuelve desigual e involuntaria. Y ahí aparece el calambre, repentino, fuerte, a veces incapacitante. ¿Cómo puedes recuperar estos electrolitos de forma natural? La buena noticia es que una alimentación equilibrada puede restaurar estos niveles. Los mejores alimentos incluyen alimentos ricos en potasio, espinaca fresca, aguacate, agua de coco natural sin azúcares añadidos, papas cocidas con piel, plátano, pero no es el más alto, contrario a lo que muchos creen, tomates y salsa de tomate natural, alimentos ricos en magnesio, cacao puro o chocolate 85% cacao o más, almendras y nueces, semillas de calabaza, semillas de girasol, avena y granos enteros, legumbres, alimentos ricos en calcio natural, sardinas con espinas, anchoas, brócoli, cal o col rizada, almendras, quesos curados, en pequeñas cantidades. El mineral oculto, el ácido araquidónico. Pocas personas han escuchado este término, y sin embargo es crucial. El ácido araquidónico es una grasa esencial que ayuda al calcio a entrar a los músculos de forma correcta, estabilizando la contracción. Se encuentra en huevo entero, especialmente la yema. Mariscos. Carne grasosa de buena calidad, cordero, res alimentada con pasto, etc. Hígado y vísceras. Muchas personas evitan estas grasas por miedo, pero la ciencia moderna demuestra que son fundamentales para la salud muscular y hormonal. ¿Y si necesitas resultados inmediatos? Para quienes sufren calambres fuertes y frecuentes, una solución práctica es agregar electrolitos directamente al agua. Puede ser un sobre de electrolitos sin azúcar, una mezcla casera con sal natural y un poco de limón y una pizca de bicarbonato. Suplementos de magnesio, especialmente glicinato o malato, que son bien absorbidos. Esto ayuda a restaurar los niveles perdidos de forma mucho más rápida y efectiva. Causa número 3. Sobrecarga muscular por esfuerzo físico. Hay ocasiones en las que los calambres no son producto de una deficiencia nutricional ni de un problema de salud más complejo. A veces, la explicación es mucho más simple: le pediste a tus músculos más de lo que estaban preparados para dar. Este tipo de calambres aparecen especialmente en personas que llevan un estilo de vida sedentario o con poca actividad física, pero también pueden afectar a quienes sí hacen ejercicio, aunque lo hagan de manera irregular o intensa. El cuerpo, aunque resistente, tiene límites. Y cuando esos límites se sobrepasan, los músculos responden tensándose, fatigándose y entrando en un estado de alerta que puede culminar en un calambre inesperado. ¿Qué significa realmente sobrecargar un músculo? Sobrecargar no es necesariamente levantar pesas o correr una maratón.
Sobrecargar significa hacer más de lo que tu cuerpo está acostumbrado. Puede ser tan simple como caminar largas distancias después de semanas o meses sin hacerlo. Subir muchas escaleras en un solo día cuando normalmente no lo haces. Reanudar el ejercicio después de un largo periodo de inactividad. Bailar durante horas en una reunión social. Hacer labores domésticas intensas, mover muebles, hacer jardinería, limpiar en exceso. Permanecer mucho tiempo de pie o en una postura incómoda. Incluso algo tan cotidiano como estirarse bruscamente al despertar puede provocar un calambre si el músculo está tenso. ¿Qué ocurre dentro del músculo durante esta sobrecarga? Cada músculo funciona como una máquina que necesita tres elementos fundamentales: energía, glucógeno muscular, minerales y electrolitos. Oxígeno suficiente. Cuando sometemos al músculo a un esfuerzo mayor del habitual, el cuerpo comienza a usar sus reservas de energía y electrolitos más rápido de lo normal. Mientras esto sucede, se acumulan desechos metabólicos dentro de las fibras musculares. Este proceso produce pequeñas microlesiones, completamente normales en el ejercicio, pero también causa tensión muscular prolongada, fatiga local, irritación del sistema nervioso que controla ese músculo, disminución temporal del flujo sanguíneo. Y cuando llega la noche, al relajarse el cuerpo, estos músculos fatigados responden de forma exagerada, se contraen de manera brusca e involuntaria. Es decir, aparece el calambre nocturno. ¿Por qué suelen aparecer en la noche o al dormir? Cuando duermes, la circulación se vuelve ligeramente más lenta. Además, al estar en una posición inmóvil durante horas, los músculos fatigados permanecen tensos sin que lo notes. Esto facilita que cualquier desbalance, por pequeño que sea, desencadene una contracción súbita. Por eso muchas personas dicen: durante el día estuve bien, pero en la madrugada me vino un calambre terrible. Ese calambre, en la mayoría de casos, es el resultado directo del esfuerzo acumulado. ¿Es algo grave? En general, no. Pero sí es una advertencia clara de que tu cuerpo está saliendo de su zona de confort y necesita una mejor preparación. Si ignoras esa señal, la frecuencia de los calambres puede aumentar. También puedes desarrollar contracturas, inflamación o lesiones menores por sobreuso. ¿Cómo prevenir este tipo de calambres? La prevención no requiere medidas extremas, sino estrategias simples y progresivas. 1. Incrementa la actividad física gradualmente. Si vas a comenzar o retomar el ejercicio, hazlo poco a poco. No trates de compensar meses de inactividad con un solo día intenso. Incluso un aumento del 10% por semana en caminatas o repeticiones es suficiente para mejorar sin sobrecargar. 2. Mantén una hidratación constante. Si el músculo trabaja sin suficiente agua, su función eléctrica se altera. No se trata de beber litros, sino de mantener una hidratación moderada y constante durante todo el día. 3. Estira antes y después del esfuerzo. Los estiramientos suaves ayudan a aumentar el flujo sanguíneo, reducir la rigidez muscular, prevenir la acumulación de tensión. Especialmente útiles son los estiramientos de pantorrillas, muslos y zona lumbar. 4. Calienta antes de cualquier actividad. Incluso si solo vas a caminar más de lo normal, calentar durante 3 a 5 minutos puede evitar un calambre nocturno. 5. Escucha a tu cuerpo. El dolor, la rigidez o la fatiga excesiva son señales de alarma. Si aparecen, disminuye la intensidad y permite que el músculo se recupere. En resumen, los calambres por sobrecarga muscular no suelen ser graves, pero sí son un recordatorio de que el cuerpo requiere atención, preparación y una progresión adecuada. Son una señal de advertencia: el músculo está siendo exigido por encima de su capacidad actual y necesita descanso, hidratación y fortalecimiento gradual. Causa número 4. Medicamentos que producen calambres, la explicación completa que casi nadie recibe. Este capítulo es especialmente importante porque miles, literalmente miles de personas, sufren calambres durante meses o incluso años sin saber que el origen no está en su alimentación, su actividad física o su circulación, sino en un medicamento que toman todos los días. Y lo más preocupante es que, debido a la falta de información clara, muchos creen que es parte normal de envejecer o parte inevitable de su enfermedad,
cuando en realidad podría ser un efecto secundario totalmente prevenible. ¿Por qué los medicamentos pueden causar calambres? Para entenderlo, imagina lo siguiente. Tus músculos dependen de una comunicación constante entre impulsos eléctricos, minerales esenciales, señales químicas, oxigenación adecuada. Muchos medicamentos interfieren en uno o varios de estos procesos. Algunos alteran el equilibrio mineral del cuerpo, otros modifican la función nerviosa, otros afectan la entrada de calcio al músculo, y algunos generan tensión muscular como consecuencia secundaria. El resultado final es el mismo. Una contracción involuntaria, dolorosa y repentina, que tú sientes como un calambre. Y lo más importante, muchas veces esta reacción aparece semanas o meses después de iniciar un tratamiento, haciendo que la relación pase desapercibida. Los medicamentos más conocidos por causar calambres. Veamos. 1. Estatinas, medicamentos para bajar el colesterol. Son probablemente los medicamentos más asociados a calambres, dolor muscular y sensación de pesadez en las piernas. Entre ellos están atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, pravastatina. ¿Por qué causan calambres? Las estatinas reducen la producción de una molécula esencial llamada coenzima Q10, fundamental para la energía muscular. Al agotarse esta molécula, los músculos funcionan con menos eficiencia, se fatigan más rápido y son más propensos a sufrir contracciones dolorosas. 2. Antiinflamatorios comunes, AINES. Muchos los toman sin imaginar su impacto en el equilibrio mineral del cuerpo. Incluyen ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, ketorolaco. Estos medicamentos pueden afectar los riñones. Y cuando los riñones no manejan bien los minerales, el sodio, potasio y magnesio fluctúan. Esa fluctuación, incluso pequeña, es suficiente para provocar calambres intensos. 3. Bloqueadores de canales de calcio para la presión alta. Medicamentos como amlodipino, nifedipino, verapamilo. Están diseñados para relajar las arterias, pero en algunas personas también alteran el flujo normal de calcio dentro del músculo. El calcio es el interruptor que indica al músculo cuándo contraerse y cuándo relajarse. Si ese interruptor falla, aparecen las contracciones involuntarias. 4. Antibióticos, especialmente fluoroquinolonas. Entre ellos, ciprofloxacina, levofloxacina. Estos antibióticos son muy eficaces, pero son conocidos por causar efectos musculares y tendinosos. Pueden generar inflamación en los nervios o alterar el colágeno, lo que aumenta el riesgo de espasmos, tensión muscular y calambres repentinos. 5. Antihistamínicos, medicamentos para alergias. Como cetiricina, Zyrtec, loratadina, fexofenadina. Estos fármacos reducen la excitabilidad nerviosa, lo cual parece positivo, pero en algunos casos provoca una mala coordinación entre el nervio y el músculo. Resultado, un músculo que se contrae en el momento menos esperado. 6. Estrógenos sintéticos y terapia hormonal. Muchas personas en menopausia o tratamientos hormonales experimentan calambres sin entender por qué. Los estrógenos pueden alterar el balance entre sodio, potasio y magnesio, además de aumentar la retención de líquidos. Esta combinación crea el ambiente perfecto para que aparezcan calambres nocturnos. 7. Medicamentos para osteoporosis. Ejemplos: Fosamax, Forteo, Evista. Estos fármacos modifican el metabolismo del calcio. Y, como ya hemos dicho, el calcio está directamente relacionado con la contracción muscular. Cuando su entrada o salida del músculo falla, aparecen contracciones descontroladas. 8. Antidepresivos IRS, inhibidores de recaptación de serotonina. Entre ellos: citalopram, Celexa, sertralina, escitalopram, fluoxetina. Algunos antidepresivos pueden alterar la función nerviosa periférica. Esto afecta la conducción eléctrica hacia los músculos, generando espasmos o calambres especialmente durante la noche. ¿Cómo saber si tu medicamento está causando tus calambres? Esta es la parte más importante del capítulo.
No se trata de alarmarse ni de suspender medicamentos por tu cuenta. Lo que debes hacer es observar cuidadosamente. Hazte esta pregunta. ¿Los calambres comenzaron después de iniciar un medicamento nuevo? Muchos efectos secundarios comienzan entre 2 y 12 semanas después de iniciar el fármaco, por lo que la relación no siempre es evidente. Otros detalles importantes. ¿Aumentaron cuando subiste la dosis? ¿Disminuyeron cuando olvidaste tomar una pastilla un día? ¿Empezaron justo después de cambiar de marca? ¿Solo ocurren en los días en que tomas la medicación? Si notas una relación temporal, probablemente el medicamento esté influyendo. ¿Qué hacer si sospechas que un medicamento es la causa? Aquí viene la solución más segura. Nunca suspendas un medicamento por tu cuenta. Puede ser peligroso, especialmente en tratamientos para presión, corazón o colesterol. Habla con tu médico. Explícale cuándo empezaron los calambres, su intensidad y su frecuencia. Pregunta por alternativas. Muchas veces existe otro medicamento igual de eficaz, pero sin ese efecto secundario. Considera ajustar la dosis. En ocasiones, simplemente bajar un poco la dosis reduce por completo los calambres. Evalúa suplementos si tu médico los aprueba. Especialmente magnesio, potasio o coenzima Q10 si tomas estatinas. La idea clave. Los calambres provocados por medicamentos sí tienen solución. Pero la solución no es dejar la medicina por tu cuenta. La solución es reconocer el patrón, comprender el origen y trabajar junto a un profesional de salud. Causa número 5, trombosis venosa profunda, una causa peligrosa que no puedes ignorar. En este punto del video entramos en un terreno delicado, uno que requiere atención absoluta porque no hablamos de un simple calambre ocasional, ni de una molestia causada por deshidratación o esfuerzo. Aquí hablamos de una condición que, si no se detecta a tiempo, puede poner en riesgo tu vida, la trombosis venosa profunda, conocida como TVP. Cuando un calambre no es un calambre. Imagina esta situación. De repente sientes un dolor en la pierna, parecido a un calambre, pero completamente distinto a los que has tenido antes. Es un dolor más profundo, más persistente, como si algo estuviera tirando desde dentro del músculo. Intentas mover la pierna, estirarla, caminar, descansar, y nada lo alivia. Y aquí está lo más importante. Este dolor aparece siempre en la misma pierna. No cambia de lado, no se alterna. Es constante. Y no desaparece con masajes, estiramientos ni cambios de posición. Muchas personas lo confunden con un calambre común, pero la diferencia está en los detalles. Y esos detalles pueden salvar vidas. ¿Qué es realmente la trombosis venosa profunda? La TVP ocurre cuando se forma un coágulo de sangre dentro de una vena profunda, generalmente en la pantorrilla, el muslo o incluso la pelvis. Ese coágulo bloquea parcial o completamente el flujo de sangre, creando presión, inflamación y un dolor muy particular. El músculo se siente duro, caliente, tenso. No es un calambre que va y viene. Es un dolor que se queda. ¿Por qué un coágulo puede sentirse como un calambre? Porque al obstruirse la vena, los tejidos reciben menos oxígeno. La sangre se estanca. Las fibras musculares comienzan a inflamarse. Los nervios se irritan por la presión interna. La combinación de estos factores produce un dolor punzante, constante, que muchas personas describen como un calambre que no se relaja jamás. Esto hace que millones de personas ignoren los primeros síntomas, pensando que ya pasará, sin saber que el coágulo puede estarse formando justo en ese momento. Señales de alarma que nunca debes ignorar. A diferencia de un calambre común, la TVP tiene señales muy concretas. Hinchazón notable en una sola pierna. La zona afectada aumenta de tamaño poco a poco. Dolor persistente que empeora al caminar. Cada paso activa los músculos y presiona la vena bloqueada. Calor en el área afectada. Se siente caliente al tacto. Enrojecimiento o cambio de color en la piel. La piel puede verse más oscura o incluso brillante. Sensación de tensión interna. Como si algo estuviera reventando desde dentro. Si notas estos síntomas, especialmente si se presentan juntos, el dolor no es un simple calambre. Es una emergencia silenciosa.
¿Qué personas tienen mayor riesgo de desarrollar una TBP? Esto puede afectar a cualquiera, pero el riesgo aumenta si estuviste mucho tiempo sentado o inmóvil, viajes largos, trabajo de oficina. Tuviste una cirugía reciente. Sufriste un golpe o lesión en la pierna. Tomas anticonceptivos o terapia hormonal. Tienes obesidad. Tienes antecedentes familiares de coágulos. Fumas. Pasaste por una hospitalización prolongada. Tienes enfermedades que afectan la coagulación. Incluso personas jóvenes y aparentemente sanas pueden padecerla. ¿Por qué la TBP es tan peligrosa? Porque el coágulo no siempre se queda quieto. En cualquier momento puede desprenderse, viajar por el torrente sanguíneo y llegar a los pulmones. Esto se llama embolia pulmonar, y puede ser mortal. De hecho, la embolia pulmonar es una de las causas de muerte súbita más comunes en el mundo. Por eso es esencial identificar los síntomas iniciales antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué hacer si sospechas que tienes una TBP? Aquí no hay espacio para improvisaciones. No intentes masajear la zona. No apliques calor. No esperes a ver si pasa. Estas acciones pueden empeorar el cuadro. Lo que sí debes hacer es buscar atención médica inmediata. No mañana. No la próxima semana. Ahora. Solicitar un ultrasonido Doppler. Este estudio es rápido, no invasivo, indoloro y permite ver en tiempo real si existe un coágulo. Evitar caminar largas distancias. El movimiento excesivo puede movilizar el coágulo. Seguir las indicaciones del especialista. El tratamiento suele incluir anticoagulantes, compresión y seguimiento médico. El mensaje clave de este capítulo. Un calambre ocasional es normal. Pero un calambre que aparece siempre del mismo lado. No se detiene. Empeora con el movimiento. Y viene acompañado de hinchazón o calor. No debe ser ignorado jamás. La trombosis venosa profunda es una de las causas de dolor en las piernas más peligrosas, pero al mismo tiempo, una de las más tratables si se detecta a tiempo. Reconocerla puede literalmente salvar vidas. Causa número 6. Arterias bloqueadas. Cuando hablamos de calambres en las piernas, la mayoría de la gente piensa en deshidratación o falta de minerales. Pero existe una causa mucho más seria y silenciosa que muchas veces pasa desapercibida, el bloqueo progresivo de las arterias que llevan sangre a las piernas. Y esta es una de las razones más peligrosas detrás de los calambres, especialmente aquellos que aparecen al caminar y desaparecen cuando descansamos. Para entender este problema, primero debemos imaginar cómo funcionan las arterias. Son como tuberías que conducen sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia los músculos. Cuando estas tuberías están limpias, la sangre fluye sin esfuerzo y los músculos funcionan de manera óptima. Pero cuando comienzan a estrecharse por depósitos de grasa, calcio y placas inflamatorias, el espacio por donde circula la sangre se reduce drásticamente. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Lleva años, incluso décadas desarrollándose en silencio, sin generar síntomas notorios, hasta que las arterias están tan estrechas que el flujo de sangre ya no es suficiente. ¿Y cuál es la primera señal de alarma? Calambres en las piernas. A diferencia de otros tipos de calambres, los causados por arterias bloqueadas tienen características especiales. Aparecen durante la actividad física, especialmente al caminar distancias cortas o al subir escaleras. Desaparecen al detenerse, porque los músculos dejan de exigir tanto oxígeno. Con el tiempo, los calambres pueden aparecer incluso en reposo, especialmente por la noche. En etapas avanzadas, también puede notarse frialdad en los pies, uñas que crecen más lentamente, piel más pálida o pérdida de vello en las piernas. Este conjunto de síntomas recibe el nombre de claudicación intermitente, y es una señal directa de que el flujo sanguíneo está seriamente comprometido. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Principalmente las personas que han tenido años de exposición a factores como diabetes, que daña lentamente las paredes de las arterias. Tabaquismo, uno de los principales detonantes del estrechamiento arterial. Presión alta sin tratamiento o mal controlada. Colesterol elevado durante largos periodos. Sedentarismo, que reduce la elasticidad vascular y empeora la circulación.
Edad avanzada, ya que con los años las arterias pierden flexibilidad natural. Cuando estas condiciones se combinan, el riesgo se multiplica, y los calambres dejan de ser un simple inconveniente para convertirse en una señal clara de enfermedad arterial periférica. Lo más importante aquí es entender que este tipo de calambre no debe ignorarse. No es normal que una persona tenga dolor en las piernas solo por caminar unos metros. Tampoco es normal que deba detenerse frecuentemente para que se le pase el calambre. Eso no es cansancio. Eso es el cuerpo mostrando señales de sufrimiento muscular por falta de oxígeno. Para obtener un diagnóstico certero, existen estudios específicos que ayudan a evaluar el nivel de obstrucción. Índice tobillo-brazo, una prueba simple, indolora y rápida que compara la presión arterial del brazo con la del tobillo y determina si hay bloqueo en las arterias. Ultrasonido arterial, que permite observar el flujo de sangre en tiempo real y localizar obstrucciones. En casos más avanzados, se utilizan estudios más complejos como la angiografía o tomografías contrastadas. El tratamiento dependerá del nivel de obstrucción, pero siempre comienza por mejorar los factores de riesgo, dejar de fumar, controlar el azúcar en sangre, optimizar el colesterol, caminar diariamente para estimular la formación de nuevas vías de circulación y seguir una alimentación orientada a mejorar la salud cardiovascular. En algunos casos, se requiere medicación específica para mejorar la circulación, y en situaciones severas, procedimientos quirúrgicos para abrir las arterias o colocar stents. Lo esencial es esto: si tus calambres aparecen con la actividad y desaparecen al descansar, no lo ignores. Esa es la firma clásica de las arterias bloqueadas. Cuanto antes se detecte y trate este problema, mayores son las probabilidades de evitar complicaciones graves. Causa número 7. Enfermedades internas graves, autoinmunes o incluso cáncer. Aunque esta es la causa menos frecuente de calambres musculares, también es la más delicada. Y por eso es fundamental entenderla con claridad. Los calambres no siempre se originan en los músculos o por falta de minerales. A veces, son la manifestación externa de un problema mucho más profundo dentro del cuerpo. Existen diversas enfermedades internas que, aunque afectan órganos distantes de las piernas, pueden producir calambres intensos, recurrentes y difíciles de explicar. Entre ellas se encuentran algunos tipos de cáncer, ciertas enfermedades autoinmunes, problemas hepáticos avanzados como la cirrosis y trastornos que alteran la forma en que el organismo maneja minerales y electrolitos. La razón por la que estas enfermedades generan calambres no siempre es evidente. En ocasiones, los análisis básicos, como hemogramas, niveles de electrolitos o pruebas renales, pueden parecer completamente normales, y aún así la persona experimenta calambres dolorosos y progresivos. Esto ocurre porque el problema no se encuentra en los niveles de minerales en sangre, sino en cómo el cuerpo los utiliza, los distribuye o los almacena. Tomemos como ejemplo algunas condiciones autoinmunes. En enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, el sistema inmunológico ataca tejidos sanos por error. Esto puede interferir con la función nerviosa y muscular. Aunque en los exámenes iniciales todo parezca en orden, los nervios pueden recibir señales equivocadas o incompletas, provocando contracciones bruscas que se sienten como calambres violentos. En el caso de ciertos cánceres, los calambres pueden aparecer por varias razones diferentes. Algunos tumores secretan sustancias que alteran el equilibrio mineral del cuerpo. Otros interfieren con la función hormonal, como sucede en los cánceres de páncreas o estómago. También pueden aparecer calambres por una pérdida involuntaria de peso, que causa atrofia muscular, o como efecto secundario de algunos tratamientos oncológicos. Incluso un tumor que esté comprimiendo un nervio puede generar calambres recurrentes sin causa aparente. Los problemas hepáticos avanzados, como la cirrosis, también son responsables de calambres intensos y persistentes. El hígado participa en la síntesis y regulación de múltiples sustancias esenciales para el músculo. Cuando falla, se generan desequilibrios que pueden desencadenar dolor, espasmos y contracciones involuntarias. Algo similar ocurre con enfermedades renales crónicas. Los riñones son los encargados de distribuir y equilibrar minerales clave como el calcio, el potasio y el magnesio. Un fallo progresivo puede mantener estos valores normales en la sangre mientras en los tejidos ocurre un desequilibrio profundo que causa calambres repetitivos. ¿Cómo saber si este es el caso? Hay señales de alerta claras que indican que los calambres podrían tener un origen más grave. Calambres persistentes y progresivos, que no mejoran con hidratación,
sales, electrolitos ni cambios en la actividad. Aparición acompañada de pérdida de peso involuntaria, sin hacer dieta. Cansancio extremo, distinto al agotamiento normal del día a día. Hinchazón en piernas, abdomen o rostro, lo que indica retención de líquidos o inflamación. Cambios en la piel, como manchas, sequedad extrema o ictericia, coloración amarillenta. Dolores articulares, fiebre ligera o síntomas propios de enfermedades autoinmunes. Molestias digestivas persistentes, como náuseas, pérdida de apetito o dolor abdominal. Cuando estas señales aparecen junto con calambres intensos, no debe ignorarse. No se trata de alarmar, sino de reconocer que el cuerpo está enviando señales claras de que algo más profundo está ocurriendo. En esta etapa, los exámenes básicos dejan de ser suficientes. Se requieren estudios más amplios, como análisis hormonales, tomografías, resonancias, marcadores autoinmunes, estudios hepáticos avanzados y revisiones neuromusculares. La clave aquí es muy simple: si ya descartaste las causas más comunes, falta de sal, baja de electrolitos, esfuerzo muscular, medicamentos o problemas circulatorios, y los calambres siguen aumentando en intensidad o frecuencia, es momento de una evaluación más profunda. Los calambres, en estos casos, son un síntoma, no la enfermedad. Buscar ayuda médica especializada no solo permite descartar problemas graves, sino que aumenta las posibilidades de intervenir a tiempo, especialmente en enfermedades donde el diagnóstico temprano marca una gran diferencia. ¿Cómo saber si tu caso es simple o peligroso? Distinguir entre un calambre común y un calambre que podría estar alertando de un problema serio es uno de los pasos más importantes para entender lo que ocurre en tu cuerpo. La mayoría de los calambres son benignos, temporales y fáciles de corregir con hidratación, electrolitos o simples cambios en la rutina. Pero hay un pequeño porcentaje que actúa como una señal temprana de un problema vascular, nervioso o interno que requiere atención médica inmediata. Para ayudarte a identificar la diferencia, vamos a analizar ambos escenarios con detalle. 1. ¿Cómo se comporta un calambre simple? Un calambre simple suele cumplir varias características claras y muy reconocibles. Aparece en ambas piernas, especialmente durante la noche o después de actividades físicas más intensas de lo habitual. Está relacionado con el ejercicio o la actividad del día, como caminar más de lo normal, cargar peso, bailar, correr o incluso mantenerse mucho tiempo sentado o de pie. Tiende a desaparecer en el transcurso de horas o días, y no suele dejar secuelas ni dolor prolongado. Mejora rápidamente cuando consumes electrolitos, agua o una pequeña cantidad de sal, lo que indica que está asociado a un desequilibrio temporal. No presenta inflamación visible, ni cambios de temperatura, ni enrojecimiento en la zona. Suele ser esporádico, no se repite de forma diaria ni se vuelve más intenso con el tiempo. Estos calambres, aunque dolorosos, son una reacción del cuerpo al cansancio, la deshidratación o la pérdida momentánea de minerales. No representan un riesgo mayor y suelen responder muy bien a medidas simples. 2. ¿Cómo reconocer un calambre peligroso? El verdadero motivo de preocupación aparece cuando los calambres muestran características inusuales, persistentes o asociadas a síntomas que afectan la circulación o los nervios. Estos son los calambres que deben tomarse con seriedad. Aparecen en una sola pierna, siempre en el mismo lugar, de forma repetida y sin explicación aparente. Aumentan al caminar, subir escaleras o realizar cualquier esfuerzo, lo cual puede indicar que el flujo sanguíneo está comprometido. Vienen acompañados de hinchazón, especialmente si una pierna se ve más grande que la otra. Provocan cambios de color en la piel, como enrojecimiento, palidez inusual o manchas azuladas. La zona afectada se siente más caliente o más fría de lo normal, lo cual puede indicar problemas venosos o arteriales. No desaparecen con electrolitos ni sal, lo que significa que no provienen de un desequilibrio mineral. Se vuelven progresivos, aumentando en intensidad o frecuencia con el paso de los días o semanas. Aparecen sin relación con actividad física, es decir, surgen estando sentado, recostado o en reposo absoluto. Vienen acompañados de otros síntomas preocupantes, como dificultad para respirar, cansancio extremo, pérdida de peso o dolor en el pecho. Cuando se combinan varios de estos factores, estamos ante un calambre que no es muscular, sino un síntoma. En estos casos, puede tratarse de problemas como trombosis venosa profunda, obstrucción arterial, neuropatías, trastornos autoinmunes o enfermedades internas más complejas.
¿Por qué es vital saber distinguirlos? La diferencia puede parecer mínima, un calambre aquí, un calambre allá, pero en medicina, esa diferencia puede ser crucial. Un calambre simple es un aviso de que tus músculos necesitan agua, minerales o descanso. Un calambre peligroso, en cambio, es una advertencia temprana de que algo dentro del cuerpo no está funcionando bien. Y detectarlo a tiempo puede prevenir complicaciones graves como coágulos, embolias o daño circulatorio. Reconocer estas señales no es para asustarte, sino para darte herramientas claras que te permitan actuar con inteligencia y rapidez si es necesario. El plan definitivo para eliminar los calambres. Llegamos a uno de los capítulos más importantes de este video. Porque entender las causas es esencial, pero lo que realmente transforma tu vida es tener un plan claro, estructurado y sencillo que puedas seguir desde hoy mismo. Este es un enfoque completo, diseñado para eliminar los calambres, no solo cuando aparecen, sino para prevenirlos de forma permanente. Este plan está basado en los principios fisiológicos del músculo, en la experiencia clínica y en cambios que miles de personas han aplicado con éxito. Vamos a analizarlo paso a paso. 1. Aumenta la sal real en tus comidas. Muchos calambres comienzan simplemente porque el cuerpo está falto de sodio. Pero no cualquier sodio, sal real, no sal industrial procesada con aditivos. Durante años se promovió la idea de que toda sal es mala. Pero lo cierto es que el sodio es esencial para generar los impulsos eléctricos que permiten que un músculo se contraiga y se relaje. Sin sodio, el músculo pierde estabilidad, se descoordina y se vuelve propenso a contraerse de manera involuntaria. Esto no significa que debas saturar tus comidas de sal, sino devolver al cuerpo lo que naturalmente necesita. Agrega pequeñas cantidades en agua tibia durante el día si sudas mucho. Comidas principales. Caldos caseros. El resultado suele ser sorprendente. Muchas personas ven una reducción notable de los calambres nocturnos en cuestión de días simplemente corrigiendo esta deficiencia. 2. Incluye más potasio, magnesio y calcio en tu dieta. Los electrolitos son los pilares de la función muscular. Sin ellos, el cuerpo funciona a medias. Para eliminar calambres a largo plazo, necesitas restablecer estos minerales esenciales. Magnesio, el relajante muscular natural. El magnesio ayuda a que el músculo se relaje después de contraerse. Sin él, los músculos quedan enganchados, tensos, susceptibles a tirones. Fuentes recomendadas. Cacao puro. Almendras. Semillas. Vegetales verdes. Potasio, el mineral que equilibra la electricidad del músculo. El potasio estabiliza la corriente eléctrica que controla la contracción muscular. Fuentes ideales. Espinaca. Aguacate. Agua de coco natural. Melón amarillo. Calcio, el responsable directo de iniciar la contracción muscular. El calcio permite que el músculo se active. Sin niveles equilibrados, la contracción se vuelve irregular. Fuentes esenciales. Sardinas con espina. Anchoas. Hojas verdes. Huevos enteros. Mariscos ricos en ácido araquidónico. Consumir estos alimentos de forma constante restablece el equilibrio eléctrico natural del cuerpo y reduce drásticamente la frecuencia de los calambres. 3. Mantén tus músculos activos mediante caminatas y estiramientos. Un músculo quieto es un músculo vulnerable. Cuando pasas demasiado tiempo sentado o inactivo, el flujo sanguíneo se ralentiza, los músculos pierden flexibilidad y las fibras se vuelven más reactivas. Esto aumenta la probabilidad de que un músculo se contraiga de manera brusca e involuntaria. Las mejores actividades para prevenir calambres son: caminatas diarias de 20 a 40 minutos. Estiramientos suaves al levantarte y antes de dormir. Movilidad articular simple, tobillos, rodillas, caderas. Masaje manual en pantorrillas y muslos. Estos movimientos educan nuevamente a los músculos, les mejoran el riego sanguíneo y reducen la acumulación de tensión. Incluso personas mayores o con poca actividad física pueden beneficiarse enormemente realizando movimientos sencillos diariamente. 4. Revisa los efectos secundarios de tus medicamentos. Este punto es uno de los más ignorados. Muchos de los medicamentos que se usan a diario, para colesterol, alergias, ansiedad,
depresión, hipertensión, dolor, inflamación o incluso antibióticos, pueden alterar la química muscular. Los medicamentos pueden disminuir minerales esenciales, interrumpir la señal nerviosa hacia el músculo, alterar la circulación, provocar tensión muscular crónica. La clave no es dejar los medicamentos sin supervisión, sino observar cuidadosamente si los calambres comenzaron. Al iniciar un nuevo tratamiento, al cambiar la dosis, o al combinar medicamentos. Si la relación es clara, habla con tu médico. Hay alternativas, ajustes o suplementos que pueden compensar los efectos sin comprometer tu tratamiento. 5. Evalúa las causas peligrosas si no mejoras mediante estudios médicos. Si has aplicado todos los pasos anteriores durante varias semanas y aún experimentas calambres intensos, persistentes o acompañados de señales de alarma, entonces es momento de investigar más a fondo. Los estudios médicos que pueden revelar causas internas incluyen ultrasonido Doppler venoso, para descartar coágulos. Ultrasonido arterial, para evaluar obstrucciones. Índice tobillo-brazo, que mide circulación hacia las piernas. Exámenes de tiroides, en especial si hay debilidad y frío constante. Estudios hepáticos o renales, si hay retención de líquidos o cansancio extremo. Evaluación neurológica, si el calambre viene acompañado de hormigueo o entumecimiento. Lo importante es que entiendas esto. No todos los calambres son iguales. Y cuando las soluciones simples no funcionan, el cuerpo te está enviando un mensaje importante. En resumen, este plan funciona porque ataca los calambres desde todos los ángulos. Restablece minerales esenciales. Rehidrata los tejidos. Despierta músculos rígidos. Identifica causas ocultas. Y elimina riesgos graves. Si lo aplicas de manera constante, no solo reducirás los calambres. También mejorarás tu circulación, tu energía, tu sueño y tu bienestar general. El mensaje más importante. Si llegaste hasta aquí, significa que estás comprometido con tu salud. Ahora conoces las causas más comunes, las peligrosas y las soluciones prácticas para eliminar los calambres. Te invito a cuidar tu bienestar con esta información, a compartirla con quienes la necesiten y a seguir aprendiendo más sobre cómo fortalecer tus músculos, mejorar tu circulación y proteger tu cuerpo de problemas futuros.